RTP. Ya está con nosotros don Ramón Ariana Tanca, exministra. No la reconocí. ¿Qué tal, Arianita? Qué visto verla. Qué gusto. Igualmente, gracias por tenerme aquí. No, un honor tenerla aquí. Bienvenida. Gracias, gracias. ¿Qué es de su vida política? Tomó un pequeño break. Creo que estar 2 años en el servicio público agota bastante, entonces era un momento de descansar, de estar con mis hijos y ya ahorita. Toca. Adelante, Astrid, arranque con la entrevista. Ella es exministra del Ministerio de la Cartera de Estado de la Mujer y Derechos Humanos. Recordemos que estos 2 ministerios se fusionaron, incluso el de las mujeres era secretaría y se elevó a ministerio. Vamos a hablar con ella sobre temas políticos, coyunturales. Ya don Ramón ha adelantado un poco y, bueno, hablando de un break, luego de ese break que viene, el país va a vivir en 1 año y medio o menos de ese lapso un proceso importante que es el cambio en las elecciones seccionales. ¿A qué apuntaría Ariana Tanca? ¿Sigue interesada en la política? No, pero realmente están más cerca de lo que pensamos. O sea, ya, si bien las votaciones son en los primeros meses del 2027, todo este año tenemos un calendario electoral con hitos electorales. Tenemos el proceso donde los partidos, y hace pocas semanas lo estuvimos comentando, ¿no? Las elecciones primarias dentro de la Revolución Ciudadana, y todos los partidos dentro de poco vamos a empezar a escuchar ya a los que salen debajo de las piedras a decir: soy precandidato a la alcaldía de X ciudad, a la prefectura de X provincia. Ya empezamos, estamos en un año electoral. Si bien votamos en febrero, este año nuevamente vamos a empezar con la ciudadanía va a estar expuesta a toda una campaña electoral, a campaña, lo vamos a ver en redes sociales, y también veamos cómo otros hitos fuera de lo electoral, por ejemplo, los distintos juicios penales que existen contra diferentes actores políticos, pues también eso influye. Recordemos que mientras que uno es candidato, tiene inmunidad. Entonces, ¿cuántas personas estarán buscando una concejalía, hasta en parroquias rurales han de meter para que la justicia no los agarre? Entonces, este año realmente es muy interesante. Ya las piezas se están empezando a mover. Veamos los anuncios que hizo Marcela Guiñaga hace como unas 2 semanas sobre su participación en unas elecciones seccionales y con quién va a participar. Entonces me parece que ya se están moviendo las piezas de una forma muy interesante. Vuelvo a escuchar a la analista política y no a la política que defiende causas partidistas o causas del tema. ¿Cuál es el marco del desarrollo de unas elecciones donde parece que viviéramos una bipolaridad? ¿O correísmo o anticorreísmo? Esto creo que esto es un clivaje que ha estado muy presente en la política ecuatoriana, y no solo miremoslos desde que aparece el correísmo. Previo a Correa siempre había los que estaban con el establishment en contra de los que no están contra el establishment, y esto es algo que la política ecuatoriana ha estado muy marcada por estar a favor y el anti, ¿no? Y en ese sentido, ahora que viene el 2027, vamos a tener y vamos a elegir 221 alcaldes, 23 prefectos y más de 800 GAT parroquiales. Entonces es una de las elecciones más grandes que tiene el país, y esto es muy interesante porque, en primer lugar, es la primera elección seccional que tiene ADN, y para mí eso es un termómetro un indicador importantísimo para ver realmente cuál es la llegada que tienen partidos nacionales, por ejemplo ADN, por ejemplo la RC, en las comunidades. ¿Partidos o caudillos? Porque hay partidos o caudillos. Ni RC acaba de hacer unas elecciones al viejo estilo de yo determino algo y ADN se parece en eso. ¿Realmente es una elección de partidos o decisiones de caudillos? Hay que ser súper sinceros. Aquí en Ecuador el sistema de partidos, y yo sé que bastante gente lo ha estado conversando, el sistema de partidos no ha evolucionado. Y volvemos a tener la figura de caudillos en todos los partidos. Lo tuvo en su momento el Partido Social Cristiano, lo tuvo en su momento el PRE, creo que así se ha marcado la política ecuatoriana. Y eso muestra un poco la tendencia cuando vienen las elecciones seccionales, que los partidos nacionales suelen hacer alianza con movimientos locales para poder llegar a esa alcaldía. Y la data nos muestra que los partidos nacionales, al competir con una alianza con un movimiento local, tienen más probabilidades de ganar si lo hacen solo como RC o como si lo hacen ADN, en ciudades que no son Quito, que no son Guayaquil, sino ya en ciudades un poco más pequeñas. Y eso nos muestra quizás la necesidad de los partidos
y de como ciudadanos repensarnos nuestro sistema de partidos, que hoy parece que es bipartidista, por así decirlo, que se juega entre ADN y la RC5, pero hay que repensarnos eso, ¿no? Porque hay la posibilidad de una tercera vía, de un tercer caudillo, o la vida de por fin tener un partido que no sea caudillista, sino que maneje los caudales con bastantes afluentes. Creo que eso es lo que todos buscamos, pero hay algo que no terminamos de evolucionar en nuestra cultura política, y es que las primarias todos sabemos que es un saludo a la bandera, a pesar de que el CNE y la norma lo dice claramente que tiene que ser una votación, etcétera, etcétera. Las elecciones internas, todos sabemos que eso debería pasar y pasa, pero de la forma en que nosotros todos sabemos cómo funciona. Y esa debilidad que tienen a la interna los partidos políticos es que lo hacen muy frágil, y es como pasamos de tener un partido político como Creo, por ejemplo, que era un partido nacional, que participó en varias elecciones, que de hecho tuvo algunas alcaldías, que tuvo escaños importantes en la asamblea en su momento, a prácticamente desaparecer. Y eso llegó también, por ejemplo, hace poco escuchábamos a la ex asambleísta también, Dayana Pazley, decirnos que el Partido Social Cristiano mantiene una estructura vertical, aunque para ella eso sea como parte de una formación o parte de una estructura normal de las estructuras políticas. No tendría por qué ser así, sobre todo cuando los liderazgos mantienen esas posiciones verticales. Pero quería ir a lo siguiente, exministra. ¿Pertenece a algún movimiento o partido político o hoy como tal? ¿Por qué le consulto esto? Porque es importante, por ejemplo, ver hoy cómo usted puede hacer un análisis fuera de ADN, y en el cual usted trabajó mucho un proyecto político que hoy se ve bastante opaco, no solamente por ya el desgaste normal del gobierno, ¿no?, en estos años, sino también porque no hay figuras ahorita que puedan ejercer en ciertos ministerios. Tenemos a la vicepresidenta ocupada en el Ministerio de Salud, un ministerio en crisis. Entonces, le consulto esto para saber si con total autonomía puede hablarnos de este tema. Yo no soy parte de ningún partido político y nunca lo he sido. En su momento quizás muchos me recuerdan porque mi expareja muy cercano al expresidente Guillermo Lasso, en ese momento a mí me relacionaban con Creo, a pesar de que yo nunca tuve afiliación con ese partido político. Serví con mucho honor a una cartera de Estado a la que me enorgullece ser parte, a la que se hicieron muchas cosas positivas a favor de las mujeres ecuatorianas. Le apostamos mucho a la independencia económica de las mujeres, pero tampoco soy militante de ADN, ni tampoco empecé, digamos, no es que llegué al ministerio por ser militante de ADN, fue creyendo en el proyecto político del presidente Daniel Noboa. Ahora, yo creo que todos los funcionarios públicos tenemos una fecha de expiración. Y así como yo creo y soy fiel creyente en la democracia, de que uno necesita salir, tiene que saber cuándo empieza y cuándo termina. Porque así como los líderes cada 4 años se reeligen, yo creo mucho en que dentro de los gabinetes tiene que existir esa oxigenación. Personalmente, yo llegué al punto que ya no tenía nada más que aportarle al Viceministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que ya había cumplido, en mi caso, lo que me había propuesto. Por supuesto que queda mucho por hacer, pero soy muy creyente que uno nunca puede aferrarse a un cargo público, porque es ahí cuando uno empieza a cometer errores, que todos los cometemos. Ojo, y yo no digo que tampoco fue una administración perfecta, hice lo mejor que pude con la información y con los recursos que tenía, pero jamás uno puede pensar que estos cargos son para siempre. Y yo entré sabiendo que yo tenía una fecha de salida, entré sabiendo que yo no buscaba hacer una carrera en el sector público, porque mi lugar siempre ha sido, como me decía nuestro querido Ramón, desde el análisis, desde la academia, porque es así mi formación. Y quizás unos buscarán entrevistas mías en el año 2023, por ejemplo, en que me preguntaban sobre esto, ¿algún día quieres estar en política? Y mi respuesta siempre era no. Pero la verdad es que cuando el presidente me llamó, dije, he estudiado tanto la política, y en el momento que me llaman a servir al país, ahora sí, desde un punto en que puedo hacer una diferencia y decir que no, a mi punto de vista, sonaba un poco hipócrita. Ahora que he servido al país, fue una experiencia maravillosa, pero ya aprendí que mi lugar realmente es un poco más desde este lado. Volver a los micrófonos. No sé si a los micrófonos, pero por lo menos aportar con algo de criterio
de este lado. Ariana, tomando eso último que mencionas, el tema de aferrarse al cargo público y anexándolo un poco también con la pregunta que te hacía don Ramón sobre los partidos políticos, hay algo que me preocupa y me gustaría saber tu opinión, también por lo vivido dentro de esa parte política, es la madurez política justamente de los actores. Hablábamos un poco de los partidos, cómo hacen este tipo de democracias internas, un poco como saluda la bandera, pero también tiene que ver realmente con cómo las personas que están interesadas actualmente en el servicio público realmente no tienen un interés por servir, tienen un interés por el poder. Y creo que eso es parte de los problemas, que no solamente es un partido político, termina siendo recurrente en todos. ¿Cómo podemos llegar a tener una política más madura? Esa es una pregunta que creo que todos nos hacemos, y ahora creo que hay que tener algo súper claro. Una cosa es el deber ser de la política, digamos lo que puede estar en la norma, lo que podemos leer en convenciones internacionales, en lo que te dice la ONU, el deber ser, hacia dónde deberían ir las cosas. Pero otra cosa muy distinta es el ser de la política, lo que algunos le llaman la realpolitik. ¿Qué te habla la realpolitik? Que la política, sí, pueden ser ideales, pero atrás de la política hay intereses, hay incentivos y hay objetivos. Entonces, creo que a veces los ciudadanos nos desencantamos de la política porque no vemos o se quiebra esta línea, por así decirlo, entre lo que debería ser y lo que es. Entonces, cuando no se alinea el deber ser con lo que es, nos sentimos como traicionados, nos sentimos que la política es solo, no actúan para servir, pero nos olvidamos que al final del día la política también es el estudio del poder, y el estudio del poder te dice que el poder es algo que se mantiene y que se ejerce, ¿no? Y ahí es cuando entendemos la política real, que es incentivos, y también, por ejemplo, eso es algo que hablan mucho los economistas liberales, Adam Smith, etcétera, que no solo es que la economía tiene incentivos, pero eso también se pasa a la política. Y para entender por qué los políticos actúan de X forma, hay que entender los incentivos del sistema para saber qué está ocasionando esas actitudes. Y otro, por supuesto, que tiene que ver, ya es algo actitudinal como tal de las personas que están buscando esos puestos. Como te digo, hoy sabemos que reina la impunidad. Ser candidato a concejal por lo menos me blindo un par de meses. Entonces ya yo creo que es una mezcla entre la realpolitik, los incentivos que nos da el sistema, pero también, por supuesto, algo muy personal. Alguien que busca entrar a la política a partir del ego y no a partir de servir. 7:24, una última pregunta porque estamos ya con el enlace con el alcalde cerca. Adelante. Ariana, un análisis breve y rápido de lo que actualmente pasa con el gobierno, y ahorita que hablamos de gobiernos seccionales también, con diferentes gobiernos seccionales. Parece que por momentos parece personal, por momentos parece algo judicial. ¿Cómo lo analiza usted? Creo que estas son todas las piezas que todos vamos a ver cómo se van moviendo, porque primero que hay un incentivo muy importante, que es la primera seccional del partido ADN. La primera vez que lo vamos a ver estrenándose poniendo candidatos para Quito, Guayaquil y Cuenca, el resto de ciudades del país, pero Quito, Guayaquil y Cuenca, y si queremos agregar Manta, son las ciudades más grandes que tiene el país. Por coincidentemente tanto, con los alcaldes que tiene por conflicto. Supuesto. Entonces eso creo que también va a ser muy interesante analizar quién va a ocupar la candidatura y qué va a pasar, si gana o si pierde. Creo que hay un medidor bastante bueno, que es que el partido debería ganar o Quito, o Guayaquil o Cuenca, que son las ciudades más importantes. Puede ganar el resto, pero ahí para mí personalmente es un medidor muy importante a quién ponen y si la gana o si la pierde. Los procesos judiciales creo que van a influir bastante. Veamos cómo se desarrolla, porque digamos con una sentencia ejecutoriada no podría inscribir una candidatura. Veamos qué tan rápido avanza el proceso. Y ya recordemos que la inscripción de candidaturas estamos de la ceja al ojo. Normalmente son allá por septiembre, por octubre, ya depende cómo se organiza el CNE. O sea que yo sé que parece que estamos en enero, pero creo que todos sabemos que se acaba enero y de repente estamos diciembre. Entonces, mucho ojo con las piezas, cómo se van moviendo, y también los anuncios de figuras importantes como Marcela Guiñaga, que ya hizo un anuncio sobre cómo se va a lanzar y si primero lo que todos estamos esperando, si se va a lanzar o si no se va a lanzar y con quién se va a lanzar. Ella dijo que se lanzaba, así que... Así es, con un partido incluso propio. Hizo además un apoteósico encuentro con agricultores, o sea, no fue una cosita chiquita, fue realmente impresionante. Toca estar pendiente, ver cómo se van moviendo las piezas importantes.
viendo también cómo está compuesto nuestro sistema de partidos y nuestro sistema electoral, que a veces lo solemos equiparar, pero el sistema de partidos es una cosa y el sistema electoral es otra, con las nuevas reglas que tenemos sobre participación de jóvenes, participación de mujeres, los umbrales de participación, la conformación de las listas, que hace poco también se cambiaron, todo eso influye en cómo se termina conformando todo. Ariana, muy agradecido, nos toca ir a comerciales, para verlo dicho, a la cadena con el alcalde. Adelante. RTP